El encuentro en el laberinto de concreto. El verano en Vila Celeste era una explosión de colores y sonidos. El sol fuerte pintaba las casas de tonos vibrantes, y el ritmo de la música popular resonaba desde las ventanas abiertas. Pero para Pedro, un niño de 8 años con ojos grandes y curiosos, el verano de aquel año parecía gris. Su familia acababa de mudarse a la periferia de la gran ciudad, lejos de la casa de su abuela y de los amigos que conocía desde siempre. El nuevo barrio, un laberinto de calles estrechas y muros altos, parecía un lugar extraño y hostil para un chico que amaba correr por campos abiertos. Pedro sentía la ausencia de su padre, que trabajaba largas horas para sostener a la familia en la nueva ciudad, y de su madre, Elisa, siempre preocupada por las cuentas y la adaptación. La soledad era una sombra que lo seguía, especialmente cuando el silencio de la casa se volvía pesado. Sus únicos compañeros eran los libros de aventura y su imaginación, que lo transportaban a mundos lejanos donde el coraje siempre era recompensado. Un día, mientras exploraba el terreno baldío en la parte trasera de su nueva casa, un lugar que los otros niños del barrio evitaban por las historias de cosas extrañas que allí vivían, Pedro escuchó un llanto débil e intermitente. Era un sonido que lo tocó profundamente, despertando su curiosidad y un impulso de protección. Cauteloso, se deslizó entre los matorrales altos y la pila de escombros. En el centro del terreno, acurrucado bajo un arbusto espinoso, había un cachorro. No era un perro de raza, sino un pequeño mestizo, con pelos desaliñados de color marrón y blanco, y ojos asustados. Estaba flaco, sucio y con una pata visiblemente herida. El llanto era de dolor y miedo. Pedro sintió una conexión instantánea. Se acercó despacio, extendiendo la mano con cuidado, murmurando palabras suaves. El cachorro retrocedió, gruñendo débilmente, pero la mirada amable del niño parecía calmarlo. Tras algunos minutos de paciencia silenciosa, el cachorro finalmente se permitió ser tocado. Pedro lo tomó en sus brazos, sintiendo el calor del pequeño cuerpo tembloroso contra el suyo. Al llevarlo a casa, el desafío fue la reacción de su madre, Elisa. Ella era práctica y estaba preocupada por los gastos. «Pedro, ya tenemos tantas deudas. ¿Un perro ahora?» «Y está herido», exclamó, con la voz cargada de cansancio. Sin embargo, al ver los ojos suplicantes de su hijo y la fragilidad del cachorro, su corazón se ablandó. Con la condición de que Pedro sería totalmente responsable por él, Elisa cedió. El cachorro fue bautizado como Bolt, por la velocidad con la que se movía, incluso con la patita herida. Los días siguientes fueron dedicados a cuidar de Bolt. Pedro lo alimentó con cariño, limpió sus heridas y veló por su sueño. La patita sanó rápidamente, y Bolt reveló una energía e inteligencia sorprendentes. Aprendió trucos con facilidad y seguía a Pedro a todas partes, una sombra leal y peluda. La amistad entre Pedro y Bolt floreció rápidamente. Bolt era más que una mascota, era un compañero de aventuras, un oyente atento para los miedos y secretos del niño, y una fuente inagotable de alegría. Juntos, exploraban el barrio, transformando las calles estrechas y los terrenos baldíos en reinos imaginarios llenos de tesoros escondidos y monstruos a derrotar. La soledad de Pedro desapareció, reemplazada por la camaradería vibrante que solo un perro puede ofrecer. Sin embargo, la vida en la periferia de Vila Celeste estaba llena de desafíos. El vecindario no siempre era amigable con los perros sueltos, y había riesgos. Un día, durante una de sus exploraciones diarias, Pedro y Bolt se encontraron en una situación peligrosa. Se habían aventurado más lejos de lo habitual, siguiendo a un gato curioso por un callejón oscuro. De repente, un grupo de jóvenes mayores, conocidos por intimidar a los más pequeños, bloqueó la salida. Tenían un perro grande y agresivo con correa, que comenzó a ladrar furiosamente contra Bolt. El líder del grupo, un chico con una sonrisa burlona, dio un paso adelante. «Mira lo que él, señor de los animales, trajo. Un mestizo sarnoso. ¿Qué tal una lección para tu amigo?» Pedro sintió el corazón apretarse de miedo, pero Bolt, percibiendo el peligro inminente, se colocó delante del niño, gruñendo bajo, listo para protegerlo. La lealtad del perro era palpable, y Pedro sintió una oleada de coraje que no sabía que poseía. Apretó la correa de Bolt, listo para defender a su mejor amigo. La amistad entre ellos estaba a punto de ser probada de una manera que Pedro nunca imaginaría, y el laberinto de concreto de Vila Celeste revelaría desafíos mucho mayores de los que podía prever. La valentía inesperada y el eco de la lealtad.
El gruñido de Bolt, la pequeña fiera de pelos marrones y blancos, resonó en el callejón, un desafío directo a los jóvenes matones de Vila Celeste. Pedro, con el corazón acelerado, sintió el miedo mezclarse con una oleada de orgullo por su amigo. El líder del grupo, un chico con una risa sarcástica, dio un paso adelante, su perro grande y feroz tirando de la correa, ladrando con una violencia que Pedro nunca había escuchado antes. «Vamos, amigo», incitó el matón a su perro, apretando la correa. «Muéstrale a este mestizo quién manda aquí». Bolt, sorprendentemente, no retrocedió. Sus pequeños ojos, generalmente llenos de dulzura y juego, ahora ardían con una determinación inquebrantable. Era más pequeño, sí, pero el coraje en su pecho era inmenso. Pedro apretó la mano en la correa de Bolt, listo para interponerse, para protegerlo, aunque sabía que no sería rival para aquellos chicos. Pero Bolt tuvo una idea. Con una agilidad sorprendente, se lanzó no contra el perro enemigo, sino entre las piernas del líder del grupo, derribándolo con un ladrido agudo. El chico cayó, la correa de su propio perro soltándose de su mano. El perro agresor, desorientado por la caída de su dueño, dejó de ladrar por un instante. Bolt aprovechó la confusión. No atacó, solo dio un ladrido agudo, llamando a Pedro, y salió disparado por el callejón. Pedro, entendiendo la señal, corrió tras él, dejando a los matones aturdidos y furiosos. Escucharon los insultos y las amenazas, pero el sentimiento de victoria era más dulce que el miedo. Esa noche, Pedro abrazó a Bolt más fuerte que nunca. La aventura en el callejón había consolidado su amistad de una manera indisoluble. Bolt no era solo un perro, era un protector, un compañero que arriesgaba su propia seguridad por él. La soledad que Pedro sentía en Vila Celeste desapareció por completo. La rutina de Pedro y Bolt se convirtió en una sinfonía de complicidad. Tenían sus propios rituales, el desayuno compartido en secreto, cuando Elisa no miraba, las carreras matutinas por el terreno baldío que ahora era suyo, las siestas de la tarde bajo el árbol de mango en el patio. Bolt esperaba a Pedro en la puerta de la escuela todos los días, moviendo la cola con una alegría que contagiaba a todos. Los otros niños del barrio, antes cautelosos, comenzaron a acercarse, encantados por la energía e inteligencia de Bolt. Pedro, a través de su amigo, comenzó a hacer nuevos amigos. La vida en Vila Celeste ganaba colores. Sin embargo, la vida en la gran ciudad presentaba sus propios desafíos. El padre de Pedro, a quien llamaremos Arturo, trabajaba incansablemente, y la familia, a pesar de los esfuerzos, apenas lograba mantenerse. Elisa, preocupada por el futuro, comenzó a hablar de mudarse nuevamente. No a una ciudad, sino a una granja lejana, en el interior, donde tendrían menos gastos y podrían vivir de manera más simple. La idea de la mudanza golpeó a Pedro como un relámpago. ¿Una granja? Pero, ¿qué pasaría con Bolt? La granja sería muy grande, sin cercas, y había historias sobre cazadores en la región. Además, Bolt era un perro urbano, acostumbrado al callejón, a las calles, a los sonidos de la ciudad. Pedro sentía un nudo en la garganta solo de pensar en separarse de su mejor amigo. Una tarde, mientras ayudaba a Elisa a organizar algunas cajas, Pedro escuchó a su madre hablando con Arturo por teléfono. La voz de ella estaba llena de preocupación. «No sé, Arturo. La granja está muy lejos. ¿Y el perro? No podemos llevarlo. La vida en el campo es diferente, y él no lo soportaría». El corazón de Pedro se rompió. «No llevar a Bolt». La frase resonó en su mente como una campana fúnebre. No podía imaginar su vida sin su amigo peludo. Bolt era lo único que lo hacía sonreír de verdad en aquel lugar nuevo y aterrador. Desesperado, Pedro intentó negociar con sus padres. Suplicó, lloró, prometió que cuidaría de Bolt en la granja, que lo protegería de todo. Pero Elisa y Arturo, con el dolor de la necesidad marcado en sus rostros, fueron inflexibles. La decisión estaba tomada. Bolt no podría ir. Tendrían que encontrar un nuevo hogar para él. La noticia fue un tormento. Pedro pasó las noches en vela, abrazado a Bolt, sintiendo el calor del cuerpo del perro, las lágrimas mojando su pelaje. Bolt, como si sintiera la angustia del niño, lamía su rostro, acurrucándose aún más cerca. La idea de la separación era insoportable. Pedro intentó encontrar una solución.
Preguntó a los amigos del barrio si alguien podía quedarse con Bolt. Pero las familias eran grandes, los espacios pequeños, o ya tenían sus propios animales. La tristeza de Pedro era profunda, y Bolt parecía sentirla, siguiéndolo con una mirada melancólica. Los días siguientes fueron una cuenta regresiva hacia el adiós. La despedida de Bolt parecía cada vez más inevitable. Pedro sentía un creciente desespero, un vacío en su pecho que nada podía llenar. No podía imaginar cómo sería su vida sin la alegría contagiosa de Bolt, sin su lealtad inquebrantable. El último día antes de partir hacia la granja, Pedro llevó a Bolt al terreno baldío, el lugar donde se conocieron. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y púrpura, colores que contrastaban con el dolor en su corazón. Abrazó a Bolt, susurrando promesas de que nunca lo olvidaría, que siempre lo amaría. Bolt, con sus ojos expresivos, parecía entender. La despedida, al día siguiente, fue desgarradora. Pedro se aferró a Bolt, las lágrimas corriendo sin control. Sus padres habían encontrado una familia de buen corazón en el barrio que prometió cuidar bien de Bolt. Pero para Pedro, era como dejar un pedazo de su alma atrás. Mientras el auto se alejaba de Vila Celeste, Pedro miró hacia atrás, viendo a Bolt, pequeño y solitario, en la puerta de la casa, con la familia adoptiva a su lado. El perro, sin embargo, no dejaba de mirar hacia el auto, como si supiera que algo precioso se iba. El auto dobló la esquina, y Bolt desapareció de la vista. Pedro sintió un vacío gélido, una ausencia que parecía imposible de llenar. La distancia se había impuesto cruelmente entre los dos, pero el hilo invisible de esa amistad verdadera estaba lejos de romperse. La emoción y el dolor estaban en su punto máximo, dejando al oyente con el corazón apretado, queriendo saber qué pasaría después. La memoria de cuatro patas y la semilla de la esperanza. El polvo de la carretera que llevaba a la granja engullía el auto, y con él, las últimas imágenes de Bolt en la puerta de Vila Celeste. Para Pedro, la mudanza al interior, a la remota granja de su abuelo materno, Seu Elías, fue como entrar en un mundo pintado en tonos de gris. El vasto campo, antes un escenario de sueños en sus libros de aventura, ahora parecía un vacío inmenso, sin la presencia de su mejor amigo. Los días en la granja eran largos y llenos de una melancolía que solo la ausencia de Bolt podía provocar. Pedro intentaba adaptarse a la nueva rutina, ayudar a Seu Elías con los animales, aprender sobre cultivos, explorar los arroyos. Pero cada sendero en el bosque, cada rincón de la granja, parecía gritar la falta de un ladrido alegre, de una cola moviéndose. Se sentía desconectado, como si una parte esencial de sí hubiera quedado atrás. Elisa, su madre, y Arturo, su padre, percibieron la tristeza profunda de Pedro. Intentaban animarlo, prometiendo que la vida en el campo traería nuevas amistades y aventuras. Pero Pedro no quería nuevas amistades, quería a Bolt. La granja, que debería ser un nuevo comienzo, era un recordatorio constante de su pérdida. A pesar del dolor, el recuerdo de Bolt era una llama que se negaba a apagarse. Pedro llevaba consigo una foto de su amigo en el bolsillo, gastada y arrugada, un tesoro que miraba en secreto varias veces al día. Recordaba los ladridos, las carreras por el callejón en Vila Celeste, el coraje de Bolt al protegerlo de los matones. Esos recuerdos eran el hilo invisible que aún los conectaba, una promesa silenciosa de que la amistad verdadera resistiría cualquier distancia. Los meses pasaron lentamente. El otoño llegó, trayendo vientos fríos y la cosecha de maíz. Pedro ayudaba a Seu Elías, que era un hombre de pocas palabras, pero de gran sabiduría sobre la tierra. Un día, mientras trabajaban en el campo, Seu Elías notó la melancolía persistente de su nieto. «Sabes, Pedro», dijo el abuelo, con su voz ronca, «la tierra es como la vida. A veces, uno planta algo y espera que crezca allí, pero el destino lanza la semilla a otro lugar. Y la semilla, si es fuerte, encuentra una manera de florecer en otro suelo. Es la naturaleza. Es la vida. Y la amistad es como una semilla, Pedro. Si es verdadera, viaja y encuentra su camino de regreso». Las palabras de Seu Elías, aunque simples, tocaron a Pedro profundamente. No aliviaron el dolor de la añoranza, pero plantaron una pequeña semilla de esperanza en su corazón. Bolt era una semilla fuerte. La rutina de la granja, poco a poco, comenzó a ofrecer pequeños consuelos. Pedro aprendió a cuidar de los animales, a ordeñar vacas, a alimentar gallinas.
Se volvió más fuerte, más independiente, pero en cada logro, la ausencia de Bolt se hacía sentir. Un día, mientras ayudaba a su abuelo a organizar un viejo granero, Pedro encontró una pila de periódicos viejos, polvorientos y amarillentos por el tiempo. Era una colección de los últimos años, guardada por Seu Elías para leer en sus ratos libres. Mientras hojeaba los periódicos, por casualidad, un titular llamó su atención, fechado unos meses después de su mudanza de la ciudad. Perroero impide robo y salva a familia en Vila Celeste. El corazón de Pedro dio un salto. El artículo, con una foto borrosa, mostraba un perro que parecía increíblemente familiar. Era un mestizo, de pelos marrones y blancos, con una mancha oscura en la oreja. Los ojos, eran los ojos de Bolt. El artículo narraba cómo el perro, residente del barrio, había alertado a una familia sobre la presencia de ladrones en su casa, ahuyentándolos y salvando a los habitantes de un asalto violento. La familia, agradecida, lo describía como un verdadero ángel de 4 patas y lamentaba que parecía ser un perro errante, sin hogar fijo, aunque siempre era bienvenido. Una oleada de emoción abrumadora invadió a Pedro. Bolt no solo estaba vivo, sino que estaba bien y era un héroe. El artículo no mencionaba que había sido adoptado por una familia, sino que parecía no tener un hogar fijo. Esa información encendió una chispa de esperanza. La familia que debería haberlo adoptado, por alguna razón, no lo mantuvo. Bolt estaba allí, en Vila Celeste, solo. La semilla de la amistad estaba germinando en un suelo que parecía árido. Con el periódico en la mano, Pedro corrió a mostrarlo a sus padres. La noticia sobre Bolt trajo una mezcla de alivio y preocupación. Elisa y Arturo se alegraron al saber que el perro estaba vivo y bien, pero la idea de que Bolt estuviera nuevamente sin un hogar seguro los angustió. Pedro, sin embargo, tenía un solo pensamiento: necesitaba ir a Vila Celeste. Necesitaba encontrar a Bolt. La distancia ya no importaba. La frase de Seu Elías resonaba en su mente: si la semilla es verdadera, encuentra su camino de regreso. Ese artículo de periódico era el camino. Convencer a sus padres fue un desafío. El viaje de regreso a Vila Celeste era largo y costoso. Pero la determinación de Pedro era inquebrantable. Argumentó, suplicó, prometió ayudar más en la granja, ahorrar cada centavo. Elisa y Arturo, viendo la luz encenderse en los ojos de su hijo y comprendiendo la profundidad del lazo entre él y Bolt, cedieron, emocionados. Harían el viaje. Ese artículo de periódico no era solo una noticia, era una promesa, una invitación al reencuentro. Pedro apretó el periódico en sus manos, sintiendo la esperanza pulsar en sus venas. El vacío en su pecho comenzaba a llenarse con la ansiedad del reencuentro. La amistad con Bolt, que pensó que había sido cortada, era más fuerte que la distancia, más fuerte que la añoranza. El viaje de regreso a Vila Celeste estaba a punto de comenzar, y la expectativa del reencuentro con su mejor amigo hacía que su corazón vibrara. El camino de regreso y el latir del corazón. La hoja de periódico arrugada, con la foto borrosa de Bolt, era más que un pedazo de papel para Pedro, era un mapa, una promesa. La idea de reencontrar a su mejor amigo en Vila Celeste llenó su corazón de una energía que la granja, por más hermosa que fuera, no podía proporcionar. La tristeza dio paso a una expectativa casi febril. Convencer a Elisa y Arturo para hacer el largo viaje de regreso no fue fácil. Los recursos eran escasos, y la vida en el campo exigía dedicación. Pero la pasión y la determinación en los ojos de Pedro eran innegables. Prometió ayudar el doble con las tareas de la granja, ahorrar su pequeña mesada y no quejarse de nada. Sus padres, viendo cuánto la esperanza había encendido en su hijo, y recordando el dolor de la despedida de Bolt, cedieron. La decisión estaba tomada, irían a Vila Celeste. La preparación para el viaje fue un momento de euforia contenida. Pedro ayudó a arreglar la vieja camioneta de Seu Elías, limpiando los asientos y revisando los neumáticos. Con cada tornillo apretado, con cada limpieza, sentía que estaba un paso más cerca de Bolt. Envolvió la foto de su amigo con cuidado y la guardó en el bolsillo, como un amuleto. El viaje fue largo, horas interminables en la carretera. El paisaje cambiaba gradualmente, los campos verdes de la granja dando paso a ciudades más pequeñas, luego al tráfico intenso de la gran metrópoli, hasta que finalmente llegaron a la familiar, pero ahora distante, periferia de Vila Celeste. Pedro observaba cada detalle, cada calle, cada casa,
buscando una señal, un recuerdo que lo llevara a Bolt. Al llegar a Vila Celeste, el barrio parecía haber cambiado y, al mismo tiempo, seguía igual. Las calles estrechas, los muros grafiteados, el olor a comida casera que venía de las casas. Pero en cada esquina, la ansiedad de Pedro crecía. Se preguntaba si Bolt aún estaría en el barrio, si la familia que lo había acogido realmente no lo mantuvo. El artículo de periódico era antiguo, muchas cosas podían haber pasado. La primera parada fue en su antigua casa. Ahora, una nueva familia vivía allí. Las esperanzas de Pedro se desvanecieron un poco. La familia que debería haber adoptado a Bolt ya no estaba allí. Sintió un nudo en la garganta, pero no podía rendirse. Con la ayuda de Elisa, comenzaron a preguntar a los antiguos vecinos. No sé o no he visto más a ese perro, apretaba el corazón de Pedro. La desilusión comenzaba a instalarse. ¿Y si Bolt se había mudado con la familia adoptiva? ¿O algo peor? Pedro y sus padres pasaron horas caminando por las calles de Vila Celeste, llamando a Bolt, describiéndolo a quien quisiera escuchar. La memoria del perro héroe aún estaba fresca en la mente de algunos, pero nadie sabía de su paradero actual. La energía de Pedro comenzó a disminuir, reemplazada por la antigua tristeza. Estaba tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. Al final del día, exhaustos y desanimados, decidieron hacer un último intento. Pedro sugirió ir al terreno baldío, el lugar donde él y Bolt se habían conocido por primera vez, el lugar de sus aventuras compartidas. Era un tiro al azar, pero era el último resquicio de esperanza que tenía. Al llegar al terreno baldío, el lugar parecía el mismo, matorrales altos, escombros, y la sensación de abandono. Pedro caminó lentamente, sus ojos escaneando cada rincón, cada arbusto, su corazón latiendo con un ritmo lento y doloroso. Llamó el nombre de Bolt, su voz quebrada por la emoción. Bolt. Bolt. El silencio del terreno respondió. Pedro sintió las lágrimas venir. Era inútil. Se había ilusionado. Bolt no estaba allí. De repente, un movimiento en la esquina de sus ojos. Entre los matorrales más densos, cerca del arbusto donde había encontrado a Bolt por primera vez, algo se movió. Pedro se detuvo. Llamó nuevamente, su voz cargada de una súbita y frágil esperanza. Bolt. Un ladrido débil, pero inconfundible, resonó desde el medio del matorral. Era él. Era el ladrido de Bolt. Pedro corrió hacia el sonido, el corazón a mil. Se lanzó entre los arbustos, y allí estaba. Un perro de pelos marrones y blancos, más flaco de lo que recordaba, pero con los mismos ojos expresivos y la mancha oscura en la oreja. Era Bolt. Estaba acurrucado, visiblemente asustado, pero al ver a Pedro, sus ojos se abrieron en reconocimiento. La cola comenzó a moverse lentamente, luego más rápido, y el perro soltó un gemido de alegría y alivio. Pedro se arrojó al suelo, abrazando a Bolt con toda su fuerza, las lágrimas corriendo libremente, ya no de tristeza, sino de una alegría abrumadora. Bolt lo lamía, saltaba y gemía, como si no creyera que Pedro estaba allí. Ese abrazo era el reencuentro de almas, la prueba de que la distancia no había roto el hilo invisible que los unía. Elisa y Arturo se acercaron, emocionados, observando la escena. La felicidad en los ojos de Pedro era la recompensa por todo el viaje. Bolt estaba de vuelta. Pero la alegría del reencuentro pronto se mezclaría con una nueva preocupación. Bolt estaba solo en el terreno baldío, y no con una familia. Había huido o sido abandonado nuevamente. La emoción del reencuentro era inmensa, pero el viaje de Pedro y Bolt estaba lejos de terminar, y nuevos desafíos para mantener esa amistad viva y segura estaban a punto de surgir. La promesa silenciosa y la elección imposible. El reencuentro en el terreno baldío de Vila Celeste fue una explosión de emociones. Pedro y Bolt estaban finalmente juntos, las lágrimas del niño mezclándose con los lametones eufóricos del perro. Elisa y Arturo observaban la escena, sus corazones enternecidos por la intensidad de esa amistad. Pero la alegría pronto dio paso a una dura realidad. Bolt estaba más flaco y asustado de lo que Pedro recordaba, viviendo como un perro callejero en el mismo lugar donde había sido encontrado. La familia que lo había adoptado, evidentemente no lo mantuvo, o él había huido. La verdad fue un golpe para Pedro. Bolt, su héroe, su amigo leal, estaba nuevamente solo.
La decisión de no llevarlo a la granja en el interior, tomada meses antes, ahora pesaba como un fardo insoportable. Sus padres, aunque preocupados, estaban visiblemente conmovidos. Sabían que no podían dejar a Bolt allí nuevamente. La noche en Vila Celeste fue de preocupación silenciosa. Pedro y Bolt durmieron abrazados en el auto, la felicidad del reencuentro atemperada por la incertidumbre del mañana. A la mañana siguiente, Elisa y Arturo tuvieron una conversación seria con Pedro. «Hijo, no podemos dejar a Bolt aquí. Pero tampoco podemos llevarlo a la granja», comenzó Elisa, con la voz cargada de tristeza. «La granja tiene muchos animales, no es segura para un perro de ciudad sin un entrenamiento específico para el campo. Y el dinero para mantener a un animal más, es escaso». Pedro sintió el pánico crecer. ¿Sería otra despedida? Arturo, entonces, propuso una solución dolorosa. «Hablamos con la señora Clara, la dueña del refugio de animales aquí cerca. Ella nos aseguró que encontrará un buen hogar para Bolt. Un hogar definitivo, con un patio grande y alguien que lo ame tanto como tú». El corazón de Pedro se rompió nuevamente. ¿Otro hogar? No. Bolt era suyo. Era como si le estuvieran arrancando el pecho otra vez. «No», gritó, con las lágrimas brotando. «No es un objeto. Es mi amigo. Prometí que nunca lo abandonaría». La tristeza de Pedro era palpable, pero sus padres, con el peso de la responsabilidad, intentaron explicar que era lo mejor para Bolt. El refugio de la señora Clara era conocido por su cuidado y por encontrar familias amorosas. Era la única opción segura para el perro, ya que la granja no era viable. Con el corazón destrozado, Pedro fue al refugio con Bolt en brazos. La señora Clara era una mujer amable, de cabellos grises y ojos cálidos. Prometió a Pedro que Bolt sería bien cuidado, que recibiría todo el cariño y que ella haría lo posible por encontrar una familia perfecta. Pedro se despidió de Bolt nuevamente, un adiós que parecía aún más cruel que el primero, porque ahora sabía lo que era tenerlo de vuelta, y perderlo de nuevo. Abrazó a Bolt con fuerza, susurrando promesas de que un día estarían juntos para siempre. Bolt, sintiendo la tristeza del niño, lamió su rostro, un gesto de amor y aceptación. El viaje de regreso a la granja fue un peso enorme. Pedro se sentía vacío, la felicidad del reencuentro transformándose en un dolor silencioso y profundo. Sabía que había hecho la elección correcta para Bolt, pero su corazón dolía con la ausencia de su amigo. Sin embargo, la separación, esta vez, no rompió la esperanza de Pedro. Por el contrario. El mensaje de Seu Elías sobre la semilla que florece en otro suelo, y la propia terquedad de Bolt para sobrevivir, habían plantado una certeza en el pecho del niño: la distancia no era el fin. Decidió que haría todo lo posible para que, un día, él y Bolt pudieran vivir juntos nuevamente. La despedida en el refugio no fue un adiós final, sino una promesa silenciosa entre dos amigos inseparables. Los meses pasaron, y Pedro, en la granja, se convirtió en un niño determinado. Se dedicaba a los estudios con una pasión renovada, sabía que el conocimiento sería su herramienta. Ahorraba cada centavo que ganaba ayudando a Seu Elías. Soñaba con crecer, conseguir un buen trabajo, tener su propia casa, un hogar donde Bolt pudiera vivir en seguridad, sin ser abandonado nunca más. Escribía cartas a la señora Clara en el refugio, preguntando por Bolt, ansioso por noticias. Las respuestas, siempre amables, decían que Bolt estaba bien, que era un perro alegre, pero que, extrañamente, ninguna de las familias que lo visitaban parecía ser la adecuada. Bolt era cariñoso, pero tenía una manera peculiar de alejarse cuando las familias intentaban adoptarlo. Parecía estar esperando a alguien. Pedro sintió un destello de esperanza con cada carta. Bolt lo estaba esperando. La conexión entre ellos era tan fuerte que ni la distancia ni el tiempo la disminuían. El amor de un perro es puro e incondicional, y Bolt era la prueba de ello. En un día lluvioso, cuando la añoranza parecía insoportable, Pedro recibió una carta de la señora Clara diferente a las demás. En ella, contaba que el refugio estaba pasando por una grave dificultad financiera. Una gran tormenta había dañado parte de las instalaciones, y los recursos eran escasos. Había el riesgo de que el refugio cerrara sus puertas y los animales tuvieran que ser realojados, tal vez en lugares menos seguros. El corazón de Pedro se heló. Bolt estaba en peligro nuevamente.
No podía permitir que el refugio que cuidaba de su amigo cerrara. Esa noticia, aunque aterradora, reavivó la llama de su determinación. Necesitaba hacer algo, y rápido. La distancia aún era un desafío, pero la amenaza de perder a Bolt para siempre, en medio del caos de un refugio sin recursos, era un motivador poderoso. Pedro, el niño que se había sentido impotente, estaba a punto de descubrir una fuerza que ni él mismo sabía que poseía. La amistad con Bolt le había dado un propósito, y estaba listo para luchar por él. El oyente está atrapado, sintiendo la urgencia y la nueva amenaza que se cierne sobre la amistad. La red de cuerdas y el corazón valiente. La carta de la señora Clara, con la noticia de la crisis financiera del refugio en Vila Celeste, golpeó a Pedro como un mazazo. El riesgo de perder a Bolt nuevamente, esta vez para un destino incierto, reavivó en él una llama de desesperación, pero también una determinación férrea. En la granja de Seu Elías, en el interior, Pedro, ahora un poco más grande y más fuerte, sabía que no podía quedarse quieto. La distancia era un obstáculo, pero no una barrera insuperable para la amistad que lo unía a Bolt. Corrió a contarle a sus padres, Elisa y Arturo. La preocupación en sus rostros era evidente. Ayudar financieramente a un refugio de animales a cientos de kilómetros de distancia era una tarea casi imposible para una familia que vivía con lo básico. Pedro, hijo, entendemos, pero no tenemos el dinero necesario, dijo Elisa, con la voz quebrada por la impotencia. Pero Pedro tenía un plan. Recordó las cuerdas fuertes y flexibles que Seu Elías usaba para atar fardos de heno y para los arreos de los animales. Observó a su abuelo tejiendo nudos complejos y creando trenzados resistentes. Una idea comenzó a germinar en su mente, inspirada en el hilo dorado de la prosperidad que leía en sus libros de aventura, y en la creencia de que cualquier hilo, si se usaba bien, podía unir destinos. «Voy a hacer artesanías con las cuerdas», declaró Pedro. «Haré collares, juguetes para perros, y todo lo que pueda vender. ¿El dinero será para el refugio?». Seu Elías, que había observado a su nieto con su sabiduría silenciosa, sonrió. «Es una buena idea, Pedro. Pero no es fácil. Hay que tener paciencia, y la gente necesita querer comprar». Pedro no se intimidó. Con la ayuda de Seu Elías, que le enseñó los nudos más firmes y los trenzados más bonitos, comenzó a trabajar. Sus manos pequeñas, pero decididas, transformaban las cuerdas rústicas en piezas coloridas y bien hechas. Hizo collares de diferentes tamaños, juguetes de tirar para perros, e incluso pequeños adornos para colgar en mochilas. Con cada nudo, Pedro pensaba en Bolt, en el coraje de su amigo, en la alegría de su ladrido. Los primeros artículos se vendieron en la feria de la pequeña villa cerca de la granja. Al principio, las personas compraban más por curiosidad y para ayudar al niño esforzado, que por el producto en sí. Pero la calidad de las piezas, la historia detrás de ellas y, principalmente, la determinación de Pedro, comenzaron a atraer la atención. La noticia sobre el objetivo de Pedro ayudar al refugio de animales en Vila Celeste comenzó a difundirse. Su historia tocó los corazones de muchos. La comunidad rural, conocida por su solidaridad, comenzó a movilizarse. Algunos vecinos donaban materiales, otros ayudaban a Pedro a vender, y algunos incluso contribuían directamente a la cajita de Bolt. Pedro, con la ayuda de sus padres y de Seu Elías, creó una pequeña mesa en la feria con un cartel sencillo: artesanías para el refugio de los amigos de cuatro patas. Hablaba con pasión sobre Bolt, sobre los otros perros del refugio y sobre la importancia de ayudar. El carisma y la sinceridad del niño eran contagiosos. A pesar de los esfuerzos, el dinero recaudado era una gota en el océano frente a lo que el refugio necesitaba. Pedro sabía que necesitaba más. Tuvo una idea audaz: pedir ayuda a la estación de radio local, La Voz del Campo, conocida por su alcance en toda la región rural. Con el coraje que Bolt le había enseñado, Pedro fue a la radio. El locutor, Seu Gaspar, un hombre de voz grave y corazón blando, escuchó la historia de Pedro conmovido. Al día siguiente, Seu Gaspar dedicó un segmento entero de su programa matutino a la historia de Pedro y Bolt, pidiendo a los oyentes que apoyaran la causa del refugio. Invitó a Pedro a salir al aire para hablar sobre su amistad con Bolt y su sueño de ayudar a otros animales. La respuesta fue abrumadora. Llamadas telefónicas y mensajes comenzaron a llegar a la radio, y el pequeño negocio de artesanías de Pedro explotó. Personas de toda la región querían sus collares y juguetes hechos con el hilo de la esperanza.
El dinero comenzó a entrar a una velocidad que Pedro nunca habría imaginado. Sintió que, finalmente, estaba tejiendo un futuro diferente para Bolt. La campaña, un hilo de esperanza para Vila Celeste, cobró vida propia. Pedro se convirtió en un símbolo de persistencia. Pero, en medio del éxito, nunca olvidó el motivo de todo aquello. Su enfoque era salvar el refugio, salvar a Bolt. Sin embargo, una preocupación persistía. Habían pasado meses desde la última carta de la señora Clara. Pedro estaba ansioso por saber si el dinero estaba llegando a tiempo, si el refugio aún estaba en pie y, principalmente, cómo estaba Bolt. Sentía una urgencia en su pecho, una necesidad de estar seguro de que su amigo estaba a salvo. La campaña en la radio culminó en un evento de recaudación de fondos en la plaza central de la villa. Pedro estaba allí, rodeado por su familia y una multitud de apoyadores. Contó su historia una vez más, conmoviendo a todos. Al final del evento, se había recaudado una cantidad significativa, suficiente para hacer una diferencia real para el refugio. Con el dinero en la mano, el siguiente paso era llevarlo personalmente a la señora Clara. Pedro insistió en ir. Necesitaba ver a Bolt con sus propios ojos, necesitaba sentir que había cumplido su promesa. El viaje de regreso a Vila Celeste, esta vez, sería diferente. No era una búsqueda incierta, sino una misión de rescate, una prueba de amor incondicional. El abismo de la duda y el salto de la fe. El viaje de regreso a Vila Celeste era más que una travesía física para Pedro, era una travesía por la ansiedad. Con la cantidad recaudada en la campaña, un hilo de esperanza para Vila Celeste, él, Elisa y Arturo estaban camino al refugio de la señora Clara. La esperanza latía con fuerza, pero el silencio de Bolt en las últimas cartas de la señora Clara, combinado con la urgencia de la crisis del refugio, abría un abismo de dudas en el corazón de Pedro. Las horas en la vieja camioneta de Seu Elías eran agonizantes. Pedro repasaba cada detalle de la campaña, cada nudo de las cuerdas que había vendido. Había hecho todo lo que podía, pero ¿y si era demasiado tarde? ¿Y si Bolt ya no estaba allí? La idea de una tercera despedida, definitiva, era un terror que intentaba alejar a toda costa. Al entrar en los límites de Vila Celeste, el ambiente parecía más sombrío que la última vez. Las calles, antes llenas de vida, ahora tenían un aire de desolación. Pedro sintió un nudo en el pecho. Cuando llegaron al barrio del refugio, la escena era peor de lo que imaginaba. El refugio de la señora Clara estaba silencioso y desierto. Las puertas y ventanas estaban cerradas, algunas con tablas. El jardín, antes vibrante con ladridos y juegos, estaba cubierto de maleza, y las jaulas vacías acumulaban óxido. Un cartel, fijado en la puerta principal, traía un mensaje que hizo que el corazón de Pedro se detuviera, cerrado temporalmente por dificultades financieras. Animales realojados. Una ola de desesperación golpeó a Pedro como un tsunami. Las piernas le fallaron. Había fallado. Todo lo que había hecho, todas las cuerdas vendidas, las horas de esfuerzo, los sacrificios de sus padres, todo había sido en vano. Bolt. ¿Dónde estaba Bolt? Elisa lo abrazó, sintiendo el dolor de su hijo. Arturo, con el rostro contraído, intentó obtener información con algunos vecinos, pero las respuestas eran vagas. El refugio había cerrado hacía semanas, los animales distribuidos a otras instituciones, o, en algunos casos, a familias que pudieran acogerlos. Nadie sabía el destino de un perro específico, mucho menos de Bolt. Pedro se sintió aplastado. Era el fin. El hilo invisible que lo unía a Bolt parecía haber sido cortado de una vez por todas. Caminó por los alrededores del refugio, llamando el nombre de Bolt en un susurro ronco, pero solo el viento respondía. Ese lugar, antes un refugio de esperanza, ahora era un monumento a su pérdida. Mientras Pedro se arrodillaba en el suelo polvoriento, sintiendo las lágrimas brotar, un último rayo de esperanza surgió en medio de la oscuridad. Un vecino anciano, Seu Joaquim, que observaba la escena desde su ventana, se acercó lentamente. Conocía a la señora Clara y sabía de su apego especial a un perrito listo, que ella solía llamar Bolt. Señora Clara, ella no se deshizo de todos los animales así, pequeño, dijo Seu Joaquim, con una voz cansada pero amable. Ese perrito marrón y blanco, el Bolt, ella lo quería mucho.
Cuando la situación se volvió insostenible, y la decisión de cerrar fue inevitable, ella se aseguró de que algunos animales fueran a lugares donde tuvieran una oportunidad real. Bolt fue con ella. Lo llevó a la casa de su hermana, que vive en la ciudad vecina, Cidade Nova. No está lejos de aquí. Ella no soportaría verlo en cualquier lugar. Las palabras de Seu Joaquim fueron como un soplo de aire fresco en un pulmón asfixiado. Bolt estaba vivo. Y estaba con la señora Clara. Había una oportunidad. La noticia reavivó la llama de la determinación en Pedro. ¿Cidade Nova? ¿Dónde está?, preguntó, con la voz llena de una nueva urgencia. Elisa y Arturo, aunque exhaustos y escépticos, vieron la luz en los ojos de su hijo. Sabían que no podían detenerse ahora. La misión de Pedro no estaría completa hasta que viera a Bolt con sus propios ojos. El viaje a Cidade Nova fue corto, pero cargado de una expectativa aún mayor. Pedro sentía su corazón latir como un tambor. Era la última oportunidad. Al llegar a la dirección proporcionada por Seu Joaquim, encontraron una casa modesta, con un pequeño jardín bien cuidado. Una señora mayor, de cabellos blancos y una sonrisa acogedora, abrió la puerta. Era la señora Clara. Ella reconoció a Pedro de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pedro. Sabía que vendrías. Sabía que Bolt no te dejaría olvidarlo. La señora Clara explicó la situación. No había tenido el coraje de vender o realojar a Bolt en un lugar incierto. Era especial, y ella sabía del vínculo que tenía con Pedro. Entonces, en un acto de desapego y amor, lo llevó a la casa de su hermana, donde estaría seguro y bien cuidado, esperando por Pedro. Siempre tuvo una forma de mirar la puerta, como si estuviera esperando a alguien. Y yo sabía quién era, dijo la señora Clara. En ese momento, un ladrido familiar resonó desde el interior de la casa. Un ladrido fuerte, vibrante, lleno de reconocimiento. Bolt, gritó Pedro, corriendo hacia el interior de la casa, el corazón explotando de alegría. Y allí estaba. Bolt. Más fuerte, con los pelos brillantes, moviendo la cola con una euforia que llenaba el ambiente. Al ver a Pedro, soltó un gemido agudo y saltó a los brazos del niño, lamiendo su rostro, sus patas delanteras en el pecho de Pedro. Pedro lo abrazó con toda su fuerza, las lágrimas de alivio y alegría corriendo libremente. El hilo invisible que los unía, probado por la distancia, la adversidad y la casi desilusión, estaba allí, más fuerte que nunca. El lazo inquebrantable y el hogar para siempre. El abrazo en el regazo de la señora Clara en Cidade Nova era más que un reencuentro para Pedro y Bolt, era la confirmación de una promesa, el cierre de un ciclo y el inicio de uno nuevo. Las lágrimas de alegría corrían por el rostro de Pedro mientras Bolt lo cubría de lametones, un ladrido vibrante resonando el triunfo de esa amistad. Elisa y Arturo, emocionados, presenciaban la escena, conscientes de que habían hecho lo correcto al seguir el corazón de su hijo. La señora Clara, con su sabiduría y bondad, explicó que nunca tuvo la intención de abandonar a Bolt. Lo había llevado a su hermana como una medida desesperada para protegerlo cuando el refugio cerró. Sabía que él te estaba esperando, Pedro. Siempre miraba hacia la puerta, como si esperara tu regreso, dijo, con una sonrisa amable. La lealtad de Bolt era tan fuerte que parecía rechazar a cualquier otra familia que intentara adoptarlo en el refugio. Estaba esperando a su verdadero amigo. Con Bolt finalmente encontrado y seguro, el viaje de regreso a la granja de Seu Elías estuvo lleno de una ligereza y una alegría que no sentían desde hacía mucho tiempo. Pedro, con Bolt acurrucado a su lado en el asiento de la camioneta, sentía su corazón desbordarse. El perro, por su parte, parecía más feliz y relajado que nunca, su cola golpeando un ritmo constante de pura satisfacción. Al llegar a la granja, la recepción de Seu Elías fue cálida y llena de significado. El viejo hombre, que siempre había creído en la fuerza de los lazos verdaderos, sonrió al ver a Bolt y Pedro juntos nuevamente. Te lo dije, Pedro. Si la semilla es verdadera, encuentra su camino de regreso. La amistad de ustedes es como la raíz más fuerte de esta tierra. La presencia de Bolt transformó la vida en la granja. Lejos del peligro y la agitación de la ciudad, Bolt floreció. Se adaptó increíblemente bien al entorno rural. Corría por los campos,
patrullaba las tierras con su olfato aguzado e incluso se convirtió en amigo de los otros animales de la granja, incluyendo a los perros guardianes de Seu Elías, que lo aceptaron como uno de ellos. La energía y la inteligencia que lo habían convertido en un héroe en Vila Celeste ahora lo hacían un miembro esencial de la vida en el campo. Pedro y Bolt retomaron sus aventuras, ahora en un escenario mucho más grande y libre. Exploraban arroyos, subían colinas y desentrañaban los secretos del bosque. Bolt era el guía incansable, y Pedro, el explorador intrépido. La amistad entre ellos se profundizó, convirtiéndose en un símbolo de lealtad y compañerismo para toda la familia. El éxito del artesanato de cuerdas de Pedro, impulsado por la campaña y la historia de su amistad con Bolt, permitió que la familia de Pedro tuviera una vida más cómoda. Pudieron invertir en la granja, haciéndola más productiva, y la vida de Elisa y Arturo se volvió menos estresante. Pedro continuó usando parte de sus ganancias para ayudar a refugios de animales en la región, convirtiéndose en un pequeño defensor de los animales, inspirado por su propio amigo. Con el tiempo, Pedro creció. La adolescencia llegó, y con ella, nuevos intereses y responsabilidades. Pero la amistad con Bolt permaneció inquebrantable. Bolt envejeció a su lado, sus pelos oscuros ganando tonos grisáceos, pero el brillo en sus ojos y la lealtad en su corazón nunca disminuyeron. Eran inseparables. La historia de Pedro y Bolt se convirtió en una leyenda en su familia y en la comunidad rural. Una prueba viva de que el amor verdadero no conoce barreras, ni de distancia, ni de tiempo. Era una narrativa sobre la resiliencia de un niño, el coraje de un perro y el poder inquebrantable de un lazo forjado en la adversidad. En sus últimos años, Bolt era un perro feliz y amado, viviendo sus días al lado de Pedro, que ahora era un joven adulto, un hombre fuerte y bondadoso, moldeado por las lecciones de lealtad y perseverancia que su mejor amigo le enseñó. Bolt partió tranquilamente, con Pedro a su lado, bajo el mismo cielo estrellado que presenció sus innumerables aventuras. El dolor de la despedida final fue inmenso, pero no había arrepentimiento. Pedro sabía que cada momento con Bolt fue un regalo, un tesoro de amor incondicional que lo acompañaría para siempre. Miró las estrellas, sintiendo la presencia de su amigo, la prueba de que el amor, la verdadera amistad, trasciende cualquier barrera, incluso la de la vida y la muerte. El hilo invisible que los unía permaneció inquebrantable, un legado de amor y lealtad que viviría eternamente en el corazón de Pedro y en la memoria de todos los que conocieron la historia del niño y su perro, Bolt.